en Hebreos capítulo 13. Quien me quiera acompañar, Hebreos capítulo 13. Dice deberes cristianos, pero lo que vamos a leer no solamente un cristiano, porque nos vamos a dar cuenta que cosas que el cristiano debe de hacer. Allá afuera hay muchas personas que no conocen a Dios, que no lo siguen, que no lo buscan y a veces se comportan mejor que un cristiano. Duele que yo diga esto, pero es una realidad, es una verdad. Así que vamos a aprender algo de lo que Dios quiere que aprendamos para nuestra vida. Y no solamente para saberlo, sino para que se quede grabado en nuestro corazón y cuando llegue la oportunidad de llevarlo a cabo, pues hay que hacerlo. Porque un deber cristiano, su nombre lo dice, deber de hacer, deber de mandato, deber de cumplimiento. La palabra deber de lo tienes que hacer porque es bueno para ti. Son algunos de los sinónimos de la palabra deber. Te conviene, no porque aquí lo diga y lo tengas que hacer, porque es una obligación. Un deber cristiano no es una obligación, no es algo de que se te impone que lo tienes que hacer, o porque dijo tu pastor, o porque dijo tu líder. No, un deber es algo que el cristiano va a adquirir en la manera que obtenga el conocimiento en la palabra de Dios. En la manera en que obtenga el conocimiento va a adquirir sabiduría. Y en la manera en que adquiera la sabiduría, su fe va a crecer. Y en la manera que la fe del cristiano crezca, entonces también sus deberes. Aún sin ser o sin conocer, todos tenemos deberes, ¿o no? Pero qué mejor que nuestros deberes estén encaminados a la palabra de Dios. Este título por sí mismo nos está diciendo que todo, absolutamente todo, debe de estar encaminado a Dios. ¿Por qué? Fíjense, en la mañana, cuando me desperté, ¿qué es lo primero que hacemos? Te despiertas, ves que ya te pasaste 15 minutos y ya se te hace tarde. Y cuando menos viste, ya quién sabe cómo te paraste, pero ya estás de pie. Y lo primero que piensas que es, chin, voy a llegar tarde al trabajo. Y si no me apuro, me regresan. ¿A poco no? Pero ¿qué es lo segundo que piensa el hombre? En arreglarse. ¿Qué arregla el hombre? Lo físico. Cubre su cuerpo, se rasura, se lava la cara o se mete a bañar, se peina, se pone perfume y se cerciora de que cuando salga de casa va listo y preparado para presentarse en algún lugar donde tiene un compromiso. Amén. Y cuando no se te hace tarde, a lo mejor sí te acuerdas de Dios, pero aún así existe más la idea de prepararse en lo físico que en lo espiritual. Porque lo primero en ese momento es llegar temprano a trabajar. Pero en la manera en que nos preocupamos por salir arreglados y que todos vean que sí nos bañamos, que sí nos rasuramos, que sí nos arreglamos, también Dios quiere que cuando salgas por la puerta de tu casa, en lo espiritual, tus enemigos también vean que sales preparado como un hombre espiritual, crecido en sabiduría y conocimiento y fortaleza, y que llevas un respaldo, y que antes de salir de tu casa te pusiste la armadura y te cubriste con la sangre de Jesús. Pero luego no nos da tiempo, ya vamos, corre y corre, y ya nomás dicen, ay, Jesucito mío, de mi dulce compañía, amén. Y no, así como nos preparamos en lo físico, Dios quiere que te prepares en lo espiritual. Entonces, un deber
cristiano es algo que te conviene, porque como cristiano está fundamentado por la palabra de Dios. Así que el capítulo de Hebreos en su versículo 13, capítulo 13, versículo 1 dice: permanezca el amor fraternal. Comienza hablando de amor fraternal. ¿Por qué Dios se enfoca mucho en que tenemos que permanecer en el amor fraternal, en el amor de Dios, en el amor con tu prójimo? Y siempre la palabra principal es el amor. ¿Será que Dios sabía que aunque fuéramos hermanos, o que aunque estuviéramos en casa, o que aunque con nuestros vecinos siempre iba a haber problemas, siempre iba a haber diferencias, siempre iba a haber situaciones que nos iban a poner por división con nuestro prójimo? No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Tú qué sabes si el día que fue a visitarte el hermano o la hermana tal no eran los hermanos de la iglesia, sino eran ángeles que Dios mandó para saber si tú eras hospedador? Cuando tú aprendes a ser alguien que hospeda, alguien que es hospedador, empiezas a compartir tu vida, a compartir lo que es tuyo, tu comida, tu espacio, tu cocina, tu baño, lo que hay en tu casa. Porque el que es hospedado en tu casa, entonces participa de lo que hay en tu casa. Pero luego no queremos invitar a nadie porque, ay, no, es que me va a tirar, o me va a agarrar, o me va a ensuciar, o me va a manchar mi mesa traída de allá de Egipto, hecha de árboles de acacia y qué sé yo. Y a veces nos preocupamos más por lo físico que por un deber cristiano. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos están en el cuerpo. Aquí ya nos está hablando también de que nos acordemos de los presos, como si ustedes estuvieran presos juntamente con ellos, y de los que son maltratados. A veces nosotros decimos, híjole, me está yendo bien mal. Y de repente ese día que tú te sientes que te va bien mal, conoces una persona que te empieza a platicar su vida. Y tú saliste de tu casa porque te peleaste con tu marido y porque tus hijos se enojaron, y entre todos hizo una campal. Pero cuando sales de la casa y te encuentras con alguien en tu trabajo y te empieza a platicar que su papá se acaba de morir, y que su mamá está en el hospital, y que su hijo a su hija la atropellaron, y que a otro de sus familiares le dio cáncer. Y cuando empiezas a ver la situación y el montón de cosas que te empieza a platicar, entonces dices, creo que no estoy tan mal. Y yo que pensaba que estaba mal. Pero hasta que no conocemos a otras personas por lo que están pasando, nos podemos percatar que nosotros no estamos siendo pasados por nada. Y luego dice la palabra de Dios, honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Si se dieron cuenta, nos empezó a hablar del amor fraternal. Y luego nos habló de la hospitalidad. Y luego habló de presos. Y después de los presos, de los maltratados. Ahora dice que en tu matrimonio seas fiel. Que a Dios no le gusta el hecho sucio. Que a Dios le gusta cuando el marido respeta a la mujer y cuando la mujer respeta a su marido. Que el marido no engaña a su mujer con otra, ni la mujer engaña a su marido con otro. O al revés, ¿no? Ella con otra o él con otro. Porque ya se da el caso. Así que a Dios le gusta la fidelidad.
Qué casualidad que empieza hablando del amor fraternal, no solamente entre hermanos, sino entre prójimos. Nuestro marido, nuestra esposa, viene siendo, y también puede llamársele el amor fraternal. Como amigos, como hermanos, como compañeros, pero también que sea nuestro lecho sin mancilla. Porque si hay quien puede, a lo mejor la mujer se fue de viaje y se lleva a la otra y hasta en la misma cama, ¿no? O al revés, el marido se va de viaje y pues pasa lechero o no sé quién. A Dios no le gusta. Empieza hablando del amor fraternal, pero también Dios aclara que a Él le gusta que el matrimonio sea fiel, sincero, respeto, amor. Y luego dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Cuántos se afanan y se aferran por tener? No, este año tengo que estrenar carro del año. Y para el otro, mi casa. Tengo una, pues otra. O como dicen acá en el trabajo, cuando un cliente te cuenta el pan y te faltó algo, dice el cliente, ¿qué pasó? Y le dice el vendedor, pues tiene que cooperar. Tengo 3 mujeres, necesito otra casa y otro carro, usted tiene que cooperar. Se lo dice en broma, en forma de cotorreo, y el cliente dice, pues no dudo que cuando me distraigo sí coopero. Pues sí, así que póngase abusado. Se lo dicen a manera de broma, pero pues tienen que cooperar, dicen los vendedores. Entonces, dice la palabra de Dios, sean vuestras costumbres sin avaricia. Porque si le damos lugar a la avaricia, vamos a desear cosas inalcanzables, que a lo mejor en su momento vamos a poder tener, pero no en nuestro momento, sino en el momento en que Dios quiera que podamos tenerlo. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Si hoy tuviste para comer frijoles y nada más, pues gracias a Dios por esos frijoles. Si se fue el agua y no te pudiste bañar, pues ni modo. De mugre no se muere nadie. Lo importante es que no faltes a la célula. Es que no me bañé y voy a estar todo sudoroso y las hermanas luego se acercan y no. Es mejor que huelas mal un ratito, pero que no dejes de escuchar la palabra de Dios. No te desampararé ni te dejaré. Es que no hay luz, hermano. Pues, así como que no vamos a poder cantar y el equipo no se va a escuchar. Pues a capela, hermanos. Para eso Dios nos dio las voces, para alzarlas y alabar su nombre. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. El que se atreva a decir estas palabras es porque de veras confía en Dios. Porque yo conozco muchos cristianos que aunque son cristianos no se atreven a decir, el Señor es mi ayudador. Porque apenas no tienen para la comida o para el gasto y ya están muy desesperados, ya están viendo a ver qué van a hacer. Cuando Él dice que confiemos en Él, que Él no nos va a desamparar, que Él no nos va a dejar. Muchos casos hemos visto de hermanos que llega el momento en que no tienen para comer y dicen, bueno, pues si hoy no vamos a comer, pues vamos a ayunar. Y ya pasó las 2 horas de la hora en que normalmente comían, y de repente llega alguien y les lleva un rico guisado a su casa. Entonces Dios tiene los ojos puestos en nosotros. Solamente tenemos que confiar. Y me gusta esta palabra donde dice que vivamos contentos con lo que tenemos. Porque ¿qué pasa cuando la avaricia llega a la vida del hombre? Él sabe que algún día va a tener un carro, pero él puede acelerar el proceso robando. Y robando, dice, a ver si me robo de a 1500 diarios, en 3 meses ya saqué mi carro. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo piensa el hombre? El que no tranza no avanza.
Me estaba enterando hoy que hace 3 años, en el país de México, ya se sabía que Enrique Peña Nieto iba a quedar como presidente. Las elecciones, los votos, nomás es así como para que la gente diga que no votaron. ¿Ustedes cómo ven? ¿Puro engaño? ¿Pura mentira? ¿Quieren que les diga una cosa? Dice la historia que hubo un hombre que existió que se llamó Agustín, no me acuerdo el segundo apellido, pero el otro apellido es Loyola. Y este hombre en una batalla recibe una señal en el cielo que decía: por esta señal vencerás, y era una cruz. Entonces él, cuando empieza a seguir esa señal, él vencía en todas sus batallas. Este hombre fue el fundador de los Illuminati. Y los Illuminati hoy en día ya no existen como Illuminati, se llaman masones. Y de los Illuminati se deriva la masonería. ¿Y de la masonería qué creen? Dentro de la masonería está lleno de gente millonaria. ¿Y sabían ustedes que los reyes del mundo son puestos por los Illuminati? Quien decide quién queda como presidente en un país no es el país, es una sociedad llamada y llena de masones, Illuminatis, los soldados de Colón, las sectas de los huesos cruzados, que no son más que puras sectas y grupos de personas que a quien creen que siguen: a Satanás. El mero mero dentro de la masonería se llama el dios de las moscas, Belcebú, representado por una estrella de 5 picos. Entonces todos los que entran ahí pues tienen que hacer pactos con ese dios. Pero, ¿por qué llegamos hasta este punto? ¿Quién se acuerda de Luis Donaldo Colosio? Que iba a ser presidente, iba a ganar. Pero ¿qué creen? Era cristiano. ¿Y por qué creen que no llegó a ser presidente? Porque si llegaba, ¿a quién creen que eran los primeros que iba a afectar? A los masones. Tuvieron que matarlo, por eso no llegó. Este grupo siempre va a poner a los reyes que les conviene que pongan. ¿Y sabían ustedes que Salinas de Gortari es un masón? Y que muchos reyes, príncipes más, muchos gobernantes más de todo el mundo son masones. La palabra de Dios dice que vivas contento con lo que tienes. Si no tienes un Mercedes-Benz, no te afanes por tenerlo. Si Dios hace que vayas en camión diario, pues ve en camión, disfrútalo. Si no tienes la cama king size que quieres, pues aunque sea el petate o el colchón en el suelo o la esponja, pues con eso. ¿Te imaginas cómo vive un rico que tiene tantos negocios y que ya no sabe ni cuál cuidar porque en todos le están robando? No duerme de la preocupación de cuántas fugas de dinero pueda tener. No duerme de las plagas que existen en sus negocios, de las cucarachas y las ratas y todo lo que entra. Pero tú dices: pues yo no tengo nada. Pero te aseguro que vas y te acuestas y te olvidas. Ni siquiera te estás preocupando de nada. Así quiere Dios que vivas contento con lo que tienes. Si Dios hubiera querido que tú fueras millonario, hubieras nacido siendo millonario. O si Dios quisiera que tuvieras tan propiedades y eso, las tendrías. Pero si no las tienes, no te afanes. Yo no digo que es malo tener. Es bueno tener. Pero es más bueno tener a Dios en tu corazón y que Él te provea de todas las riquezas. Porque teniendo a Cristo en tu corazón, entonces vas a ser sabio para canalizar
y para utilizar el dinero que Dios te dé en lo correcto. La palabra de Dios no se equivoca. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando el cristiano tiene a Jesús, él no va a temer, porque él dice, Dios me dio estas riquezas, Dios me dio mi coche, Dios me dio mi casa, entonces voy a confiar en Él, porque Él me lo dio. Y nadie puede venir y arrebatarme lo que Él me ha dado. Amén. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios con sinceridad, cual haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. ¿Se dan cuenta cómo nos está hablando de jerarquías? Dice que no juzguemos a nuestros pastores, si es o porque no es, porque hace o porque no hace, porque tiene o porque no tenga. Dice que nos acordemos de ellos en oración y que imitemos su fe, porque si es pastor, no cualquiera se avienta a ser un pastor, no cualquiera se avienta las broncas que ellos se avientan, no cualquiera va a hacer lo que ellos hacen. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oiga, hermano, pero Jesucristo vino hace 2000 años. ¿Por qué dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Porque Dios es uno. El Padre es uno, juntamente con Jesús y juntamente con el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento ustedes van a poder encontrar cómo el Padre hablaba al hombre cara a cara y luego por profetas, pero el que hacía esa función se llamaba Jehová, Jehová de los ejércitos. Cuando Jehová deja de hablarle al mundo, por 400 años después viene Jesucristo, nacido de una virgen, hecho hombre. Entonces entra la función de Jesús en este mundo, a predicar el evangelio, a enseñar y a predicar el reino de los cielos, a anunciar que el reino de los cielos se había acercado al hombre. Jesucristo muere en la cruz, cumple con su trabajo y su labor en este mundo, que era morir por nosotros, pero antes de irse él ya estaba anunciando, es necesario que yo me vaya porque viene uno que los va a guiar a toda verdad y se llama el Consolador. Cuando Jesús se va, entonces llega el Consolador, el Espíritu Santo. Pero ¿por qué Dios pone este versículo aquí? Porque empezó hablando del amor fraternal, ¿se acuerdan? Que seamos hospedadores, que vivamos como maltratados. ¿Sí se acuerdan de todo eso? Cuando Él dice eso, es porque Él quiere que hagan memoria de que Dios Padre tuvo una función en este mundo, después Jesús y después el Espíritu Santo. Pero los tres siempre estuvieron de acuerdo y los tres trabajaron en unidad. Nunca ninguno de los tres estuvo en desacuerdo. Siempre trabajaron en unidad para demostrarle al mundo que sí se podía trabajar en equipo, para que su cuerpo también sea un equipo. Así que aprendamos a vivir en equipo. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, hasta ahí lo vamos a dejar. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Será? ¿Será que sí hay? Diversas doctrinas y extrañas. Un día un señor llamado Buda, cuando estaba en el lecho de su muerte, estaban todos sus discípulos. Y no para sobarle la panza, porque ya era la última vez, no, sino porque este señor les dijo a sus discípulos: busquen la verdad. Yo no soy la verdad. Busquen la verdad. Él les estaba diciendo: no tienen todo, les falta, búsquenlo.
Pero cuando un día Jesucristo vino y le dijo a sus discípulos, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ahora, analice bien lo que le voy a decir. Acabamos de leer un versículo que dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Analice. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y luego dice aquí, no os dejéis llevar por doctrinas extrañas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién habló en un principio al mundo? Jehová. Jehová el camino. Luego vino Jesucristo y se manifestó como la verdad. Y el que ahora te guía a toda verdad se llama Espíritu Santo. ¿Pero a qué verdad te está guiando? A la vida eterna. Dios deja plasmada en su sabiduría que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nadie va a llegar al Padre si no es a través del camino, para que tenga la vida eterna. ¿Se da cuenta cómo la sabiduría de Dios en un par de versículos nos dice tanto? Pero hay que dejar que el Espíritu Santo nos enseñe, nos traduzca la palabra. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¡Wow! ¡Qué banquete! Para mí esto es como si me estuviera comiendo ahorita un espagueti así con crema y epazote ¿y qué más le pones? Queso, jamón. ¿Y luego qué más? No, pero ¿qué otro? ¿Con qué lo acompañas? Con pollo asado. ¿Y luego con qué más lo acompañas? Con verduras. Y luego con un agua de ¿qué les gusta? De horchata. Y para rematar, un cafecito con un gansito marinela. Y con este frío, wow. De aquí a cenar a la casa de la mamá. ¿Se dan cuenta cómo es la sabiduría de Dios? Pero esta sabiduría de Dios se la da al que la quiere. Porque si ustedes piensan que yo estoy leyendo esto y yo soy el que tomó un curso para saber interpretar, no. Es el Espíritu Santo el que al mismo tiempo aprenden ustedes y el Espíritu Santo a mí también me está enseñando al mismo tiempo. Todos aprendemos al mismo tiempo. Yo no dejo de aprender. Dicen por ahí que un ángel llamado Moroni se le apareció a un señor llamado Joseph Smith y que le dijo, ve a desenterrar unas tablas que por ahí están enterradas y ahí está escrito lo que tienes que hacer. Y tienes que terminar la obra que Jesucristo no terminó. ¿Cómo ven? Que este señor tenía que terminar la obra que Jesucristo no terminó. Cuando Jesucristo estaba en la cruz dijo, consumado es. Y la palabra consumado es, se terminó, se cumplió. Ya no hay más que poner, ya no hay más que añadir. Hasta aquí todo lo escrito en profecías desde el tiempo pasado, el presente y el futuro está cumplido. ¿Por qué dijo esta persona que él iba a terminar la obra que Jesús no acabó? Si él es un mortal, un pecador, y Jesucristo es Dios. Pero también hay otros por ahí que dicen que Jesucristo nomás fue un profeta y que el Espíritu Santo no es Dios. Que no existe un Dios que tenga 3 personalidades. ¿Cómo ve usted? ¿Quiere que le dé una cita para que si algún día se le aparece a alguien con esas ideas, usted sepa qué decirle? Bueno,
Pues dice la palabra de Dios en el primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 13. En el capítulo 5, versículo 7. Desde el 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. No dice, es una fuerza activa. Dice, es el que da testimonio porque el Espíritu es ¿qué? La verdad. No dice que es una fuerza. Y luego dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. 3. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Pues no que no. Entonces, ¿quién se equivoca? Es que una vez le dijimos a uno, enseñándole la palabra, dice, es que a mí me enseñaron esto. No, que no te enseñen. Si te enseñan, cerciórate de que esté en la palabra. Pero si te enseñan nomás así y tú no eres para corroborar con la palabra que está escrito, pues no, estás siendo engañado. Tú tienes que cerciorarte con la palabra de que si te dicen que Jesucristo fue un profeta, pues que ahí que te diga la palabra. Pero aquí dice que los 3 son uno. Uno. Y si uno es Dios, los 3 son Dios. Amén. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Habrá más? La metafísica. Híjole, esos sí que están, pero bien drogados. Metafísica. Ellos realmente no se enfocan a Dios como Dios. La metafísica está ligada con el ocultismo, la adivinación, la flor del loto, el poner la mente en blanco. ¿Y sabían ustedes que cuando alguien pone la mente en blanco entran los chamucos? Jesucristo no dice en su palabra que pongas la mente en blanco. La palabra de Dios en su palabra nunca dice, pon la mente en blanco, ponte en flor de loto. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Hijo mío, recibe mis mandamientos, guárdalos dentro de ti, para que puedas entender sabiduría y doctrina, conocer razones prudentes, recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. ¿Cómo ve? Y los que se acercan a la metafísica, pues están buscando poderes que no son de este mundo, pero que sí son de Satanás. ¿Por qué este tema? ¿Será un deber de nosotros hacer esto? ¿Será un deber que aprendamos a ser educados? ¿Que aprendamos a hablar con respeto a los demás? ¿O a fuerzas hay que ser cristiano para hacerlo? Porque yo sé que a muchos en casa a lo mejor nunca se les enseñó a pedir las cosas por favor, o decir con permiso, o decir, ¿me podrías ayudar? Y no decir, órale, jálate esto para allá, ya se... Sino que dijéramos, ¿qué posibilidad hay de que me ayudes a hacer esto? Porque hay muchos que avientan el sartenazo y órale, ya apúrese. Dios quiere que seamos y aprendamos a hacer, que tengamos educación, que hablemos con respeto y también por sobre todo con amor. Con amor. Porque dice la palabra de Dios que el amor cubrirá multitudes de pecados y que el que salva personas, el que rescata almas, dice que es sabio. Aprende a tener sabiduría porque la empieza a aplicar en lo correcto. El que sabe llevar una vida de educación, en donde quiera que se pare, va a tener las puertas abiertas. ¿Cómo les cae a ustedes a alguien que ni siquiera pide permiso y te pasó y te pisó? Y ni siquiera te dijo con permiso.
te dan ganas de alcanzarlo y le quieres dar unos cocos. Pero ¿qué pasa el que se acerca y te dice, ¿me puedes dar permiso, por favor? Y te avienta una sonrisa. Y hasta como que te alegra. Sí, sí, pásale. Hasta le quieres quitar el saco y se lo quieres poner para que pase. ¿A poco no? Entonces aprendamos a ser amables. Ay, hermano, pero es que se me cae bien gordo. ¿Cómo le voy a decir así? No, sí. ¿Qué mérito tiene que ames al que te ama? Tienes que amar al que no te ama. Y si en medio de tu familia Dios te pone al que no puedes amar, yo te aseguro que en todas las familias del mundo hay alguien que te hace la vida de cuadritos. Pero si tú no aprendes que Dios puso a esos que te hacen la vida de cuadritos en medio de tu casa, es porque tú estás siendo pulido con su carácter, con su forma de ser. O nomás será en algunas casas. No, dice la palabra de Dios que tus enemigos están en tu casa. Pero aquí se trata de ser más sabio y más prudente. El que sea más sabio y más prudente va a crecer. Va a ser más sabio y va a hallar gracia delante de Dios. ¿Qué pasó cuando llegó Abel y Caín ante Dios? ¿Por qué Dios despreció la ofrenda de Caín? ¿Porque Caín no sabía lo que tenía que hacer? Sí sabía que tenía que ofrecer un becerro gordo, joven, sin tacha alguna, y era lo que Dios pedía. Pero él en su afán quiso ofrecer las verduras porque era lo que él hacía. Y en su pensamiento, creyendo que Dios le iba a agradar, Dios lo desechó. Si tú sabes que en medio de tu casa hay alguien que te hace la vida de cuadritos, y si te está haciendo algo y tú le contestas la agresión, ¿quién está siendo prudente? Ninguno. No seas como Abel, no seas como Caín. Sé como Abel, que con su ofrenda halló gracia ante los ojos de Dios. No seas como Caín, que en el pensamiento humano, creyendo que iba a agradar a Dios, erró. ¿Me la hizo? Me la paga. No, si te la hizo, pues si tu enemigo te obliga a llevar su carga 1 milla, llévasela 2. Si tu enemigo te agredió, perdónalo. Si te dio en una, ponle la otra. Si te ofendió, pues tú no abras la bocota, mejor bendícelo. Si te aventó un sartén, pues tú no le avientes 2, ni el molcajete lo vas a dejar sin cabeza ahí. Mejor hazle un flan napolitano y llévaselo. Y si no, pues dile, te lavo tu ropa, o te hago el quehacer de tu cocina, o te hago de cocinar. No le vas a echar veneno. Dice la palabra de Dios que cuando tú haces eso, entonces te vas a ganar a tu hermano. Pero mientras estés en esa guerra de que me hiciste y que jala y estire y que me la regresas y que te la regreso, ninguno de los dos crece, los dos están siendo imprudentes y están quedando como Caín. Su ofrenda a Dios no sirve. No sirve y van a ser desechados. El reino de los cielos sufre violencia y solamente el que se atreva a hacer lo que nadie hace va a vencer. Porque ¿quién va a decir, mi enemigo me agredió y lo voy a bendecir? O voy a orar por él, o voy a orar para que Dios lo bendiga con un mejor trabajo. No, todos dicen, no, pues mejor que me dé un mejor trabajo a mí y que él le dé el que yo tengo. Haz lo que nadie haría y lo que tu enemigo está pensando que no, ni siquiera piensa que vas a hacer. O tu enemigo está pensando que le vas a caer con un flan napolitano. ¿Verdad que no? O estará pensando que ahorita, mientras esté viendo la telenovela, a lo mejor tú le vas a ir a trapear su casa, ¿verdad que no? Pero ¿tú qué crees que pasaría si tú hicieras eso? Yo creo que la que te hace el flan es la otra persona. Y terminan siendo las mejores amigas del mundo. No veas a los de tu casa como tus enemigos. A veces vamos a poder decir, no, pero es que yo no sé. No. A donde llegues. O así te hubieras casado con el mejor artista y con el mejor galán del mundo, en medio de ese hogar Dios iba a poner a alguien que te iba a hacer la vida de cuadritos.
Porque a Dios le interesa que tú crezcas. Nada más por eso. Porque tú decidiste seguir a Cristo y por eso Dios quiere que tú crezcas. Quiere moldearte con los que te hacen la vida de cuadritos en tu casa, con los que te hacen la vida de cuadritos en tu trabajo, con los que te ofenden en la calle, porque ellos están contribuyendo a que lo precioso de tu espíritu, lo precioso de tu alma, lo precioso de ti salga, surja, después de que fuiste un diamante en bruto, una piedra irreconocible, pero para que pueda salir el brillo, lo majestuoso, lo hermoso, lo espléndido, lo valioso de ese diamante, tiene que ser tallado. Tiene que agarrarse otra piedra y se le tiene que pegar. Dice un proverbio, piedra con piedra se aguza y el hombre con otro hombre se aguza, para que entonces lo hermoso del hombre, del diamante, surja. Pero un diamante no puede ser diamante si no es golpeado con otra piedra. Así que o te haces a la idea de que tu vida tiene que ser así y tú aprendas a arrebatar el reino de los cielos como hijo de Dios, tomando las mejores decisiones que te enseña la palabra, perdonando, amando, que no falte, entonces no vas a crecer. Y si no hay crecimiento, no hay santidad, porque mientras hay un conflicto, no hay santidad. Y la palabra de Dios dice que sea santo como Dios es santo. Difícil, ¿no? Pero yo no puedo venir a decirles, todo está bien, hermanos, no se preocupen, y lo que yo les prometa se los firmo y se los cumplo. No, yo les vengo a hablar palabras de vida eterna. Y palabras que duelen. Y si duelen es porque están teniendo un efecto. Y si hoy está doliendo lo que Dios te está diciendo, no pienses, ay, el hermano me la está aventando a mí. No, el que tiene cuidado, dice la palabra de Dios, de ti se llama Jesucristo. Y si Él te lo está diciendo es porque Él quiere que tú crezcas. Porque Él quiere que tus ropas estén limpias, blancas y resplandecientes. Si no tuviera Dios cuidado de ti, no estuvieras aquí. Estarías en otro lugar. Entonces, no pienses que es el hermano. Es Dios el que está hablando a tu corazón. Estás en un muy buen momento de perdonar, de amar, de respetar. Y que siempre seas tú el que pone las mejillas, no el otro. Que si te la hicieron, no la regreses. Mejor hazle un flan. Haz lo que no quieres darle. Porque el enemigo a su enemigo nunca le va a querer dar nada, ni hacer nada. Yo tengo enemigos donde a veces mi enemigo piensa que no me doy cuenta de lo que hace. Y de repente como que sí digo, pero luego digo, amén, yo tengo que dar testimonio y a veces tengo que hacerle un poquito de su trabajo. Y cuando él ve que yo no reacciono ni que no hago nada y que como yo lo veo como que choca su cerebro, como que hace cortocircuito y como que dice, pues este no se enoja, este sí es cristiano. Por más que lo hago enojar, no se enoja ni me dice nada. Hasta me invita a una coca. Y yo que trato de hacerlo enojar y nomás no se enoja este. A ver, ese es el nivel que Dios quiere que ustedes tengan. Que venga tu enemigo, te haga y tú como si nada. Y que venga y te vuelva a hacer y tú como si nada. Y que en vez de que tú le regreses la agresión, vas y le compras una Coca-Cola, te invito a una Coca. Entonces le vuelan los fusibles. Porque es sabiduría del cielo que ellos no entienden. La palabra es locura para los que se pierden. Pero es sabiduría, poder y gloria para Dios, para los que militamos y andamos en la verdad. ¿Quién quiere la verdad? Porque el que quiera la verdad a partir de hoy va a hacer lo que escuchó. Porque así como es Dios de espontáneo para hablar, a veces los pastores y los líderes se dan cuenta cuando la iglesia obedece a Dios, porque el alimento que Dios le da a los líderes y a los pastores, y nosotros como líderes escuchamos lo que Dios da, decimos, no están haciendo caso, no están obedeciendo.
Pero cuando llega la bendición y la palabra es de bendición, entonces dicen los pastores, la iglesia está obedeciendo. Porque lo que Dios da de alimento es para su bendición, más crecimiento. Así que es por eso que yo les digo, nosotros estamos acá, pero al mismo tiempo que recibimos de Dios, enseñamos pero aprendemos y nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo, por lo que da. Y cuando vemos que Dios regaña a la iglesia, decimos, ¿qué estoy haciendo mal, Señor? Los padres, y este me salió drogadicto, y aquel borracho, y aquel mujeriego, y aquel ladrón, pues ¿qué hicimos mal? Pues a veces unos buenos palos a tiempo evitan todo eso. Pero ¿cómo le vas a pegar? Si es nuestro tesorito. Si nomás te rompió 3 platos, luego, ay, tú ganas más dinero, luego le compramos otra vajilla. Pues si te rompió 3 platos, pues ponle una bien buena, porque se tiene que enseñar que las cosas que están en casa se tienen que cuidar. Y no porque tengas mucho dinero le vas a estar dando tolerancia a que destruya. Lo poco, lo mucho que haya se tiene que cuidar. Y a temprana edad se le tiene que corregir. Pero si te detienes tú y detienes el castigo para tus hijos, no lo amas. Porque tú mismo lo estás echando a perder. No quites la corrección de tus hijos. Es mejor ahorita. Porque ya cuando crecen y lo quieres enderezar, ya no vas a poder. Hay que apalearlo de vez en cuando. Que se portó bien, pues métele unos palos para que no se lo olvide. No, tampoco. Se portó bien, motívalo. Abrázalo, apapáchalo, que sepa que lo quieres. Para que cuando lo agarres a palos no piense que ya lo dejaste de querer. Los palos y la corrección siempre deben de ir acompañados con el consejo de la palabra y que él no deje de saber que tú lo amas. A mí una vez mi hija me dijo, ella sabía que la iba yo a tener que corregir. Y me dolió más a mí por lo que me dijo antes de darle sus palos. Nos subimos a un cuarto, ya cerré la puerta, pues me decía, no papá, ya ahora sí me voy a portar bien. Y yo dentro de mí pues me dolía más de verla cómo se ponía, pero yo me hacía el duro de que no, ahorita no te la vas a acabar. Y luego me dijo, está bien papá, disciplíname, porque la palabra de Dios dice que si yo no te obedezco, tú me debes de disciplinar. Yo lo sé, y también sé que me amas, y porque me amas me vas a disciplinar, porque no quieres que yo sea una mala persona. Híjole, cuando me dijo eso, con todo ese dolor de mi corazón, le tuve que dar. No detuve el castigo aún cuando ella sabía lo que yo iba a hacer, pero ella ya iba bien estudiadita, tanto por la Biblia y por qué y para qué era la disciplina. Así tú, que él sepa o ella sepa por qué lo vas a hacer. Y cuando tu enemigo venga y te agreda, entonces acuérdate como padre, cuando disciplinas a tu hijo lo que haces. Y di, si mi enemigo me agrede, ¿qué debo de hacer yo? ¿Qué dice la Biblia? Que ore por mis enemigos. Perdóname como yo perdono a los que me ofenden. ¿De veras? Entonces hay que ponerse en esa posición. Perdonar la agresión para que cuando tú te equivoques también Dios te perdone. Pero si te pones en el lugar de juez y juzgas a tu enemigo, entonces Dios te va a juzgar a ti y no va a tener de ti misericordia porque tú no la tuviste de tu enemigo. Y con la alevosía y ventaja con la que tú actúes con tu prójimo, así va a ser Dios. Sin tolerancia. ¿Por qué Dios recomienda el amor? Porque cuando tú demuestras el amor, aunque te hagan y te digan y que te aventaron y que te hicieron, entonces con esa misericordia y paciencia con la que tú fuiste con tu enemigo, Dios va a tener misericordia de ti y Dios te va a rescatar. Así que no echen en saco roto lo que Dios da, porque ¿lo leímos con la Biblia o no? Entonces nos cercioramos de que fue palabra de Dios. No fue de la última película que el hermano Sergio vio.
No, es palabra. Y si está escrito, es verdad. Y si es verdad, se llama Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Cierren sus ojos. Señor Jesús, te doy gracias en esta tarde por tu palabra. Sabemos, Padre, que nos estás transformando, que nos estás cambiando, y queremos que lo sigas haciendo. A veces duele, pero sabemos que es mejor una disciplina, una corrección a tiempo, que después perder toda una vida llena de caos, llena y fuera de ti, de lo que no sirve. Aceptamos, Padre, tu dirección. También queremos pedirte fortaleza para que nos ayudes a tomar decisiones cuando las tenemos que tomar, porque cuando recibimos la agresión nos cuesta trabajo perdonar, nos cuesta trabajo ser lo que tu palabra dice, que amemos a los que nos son nuestros enemigos, que amemos a los que nos ofenden y que los perdonemos. Pero sabemos, Padre, que como dice tu palabra, que tú nos sustentarás y no nos desampararás, y que si tú haces eso, entonces estaremos preparados para todo ese tipo de pruebas. Ven, ayúdanos, fortalécenos. Y te suplico por este remanente, por estas ovejas, Padre, que tú pones en este día aquí. Y que yo pueda, Padre, decirte, como un día dijo Jesús, a todos los que me diste, a ninguno de ellos perdí. Bendícelos, Padre, y que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Tú en mí y yo en ti. Yo en ellos y ellos en ti, para que entonces todos seamos uno, como tú y yo somos uno. Bendito Dios, que los de allá afuera nos conozcan por el amor, porque nos amamos, porque nos respetamos, porque hablamos con las palabras correctas, porque manifestamos el amor, el apoyo, la unidad, ayudándonos los unos con los otros, sobrellevando las cargas, orando unos por otros y por sobre todas las cosas, tomados de las manos, unidos en ti, fortalecidos en ti. Bendito Padre, los dejo en tus manos, porque son tuyos y te pertenecen. No los escogí yo, sino tú fuiste quien los escogió y los trajo para que sean tu pueblo, uno en ti. En el nombre de Jesús. Amén.